y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Yo los espero, usted sabe que yo soy muy paciente. Isaías 9, 6 para mis hermanitos gringos, Isaiah 9, 6. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Pueden tomar sus asientos, por eso le digo, ya no le quito la paz, porque tenemos al príncipe de paz. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por él? Amén. Usted sabe, ¿verdad?, que mundialmente el día de hoy se reconoce como el día de la Navidad, el día en que el mundo celebra y recuerda el nacimiento de Jesucristo. Amén. Ahora, yo sé, hermano, que existe mucha controversia de esto, ¿verdad? Y lo primero que vamos a dejar claro, hermano, es que todos sabemos que Jesús no nació exactamente un 25 de diciembre. Amén. Pero sabemos que nació. Y hay muchos que dicen, no, pero es que en cuanto a Jesús, el nacimiento no es importante. Lo importante es que murió y resucitó. Y yo siempre digo, pero no hubiera podido morir ni resucitar si no hubiera nacido. Y si el nacimiento de Jesús no fuera importante, no habrían profecías que hablaran del nacimiento de Jesús que están en la Biblia muchos años antes de Jesús. De Malaquías a Mateo se cree que pasaron alrededor de 400 años y le llaman el tiempo del gran silencio de Dios, porque Dios dejó de hablar con la humanidad hasta que vino Cristo. Pero aquí en Isaías nos está diciendo, porque un niño nos es nacido. Entonces eso quiere decir que el nacimiento de Jesús es importante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, yo siempre les digo a todos los que me preguntan, ¿es pecado, es pagano, es satánico, es diabólico, es bueno, es malo? Hermano, aproveche esa fecha que se junta la familia y regáleles a Jesús. Hábleles de Jesús. Porque en que nos estamos peleando entre nosotros, que si es cristiano, que si es pagano, que si es católico, que si es esto, que si es el otro, perdemos la oportunidad de compartir el mensaje de Jesús con mucha gente. Y sabe, hermano, la verdad es que yo siempre digo, qué bueno que en este país tenemos el Día de Acción de Gracias y tenemos la Nochebuena. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera por esas fechas, ¿cuántos nunca se reunirían en familia a cenar al año? Pero gloria a Dios, porque tenemos esas fechas y las usamos para reunirnos con nuestra familia. Y en vez de ponernos a pelear, que si es satánico, que si es pagano, que si Nimrod colgó las cabezas de cristianos en un árbol y de ahí viene el árbol de Navidad, hermano, esas son fábulas, porque en la Biblia no está escrito nada de eso. Porque hay gente que dice, no, es que Nimrod y que hizo donde lo enterraron, creció un árbol y le colgaron cabezas de no sé quién. Y yo me pregunto, ¿de dónde han sacado estas historias? En la Biblia no están. Pero se agarran de ahí para acusar y acosar a los que sí celebramos la Navidad. Y yo les voy a decir algo, si para usted es pecado, hermano, no lo celebre. Pero no critique al que lo celebra. Y hermanos, si ustedes como yo que sí lo celebran, no vamos a criticar a los que no lo celebran. Yo simplemente digo, no se ponga a discutir de eso. Aproveche la fecha y háblele a su familia de Jesús. Amén. Porque la verdad es que sí nació. No sabemos exactamente cuándo, no sabemos exactamente la hora, no sabemos
de qué color eran sus ojos al nacer. Hay detalles que no sabemos, pero sabemos que sí nació. Amén. Y que vino a ser la salvación para el mundo entero. Y por eso el nacimiento de Jesús es muy importante. Pero yo quiero hablar hoy de 8 profecías que están en el Antiguo Testamento, que hablan del nacimiento de Jesús y que hablan de Jesús, y que en el Nuevo Testamento se cumplieron esas profecías. Amén. Así que la primera que vamos a ver, vamos a abrir nuestra Biblia en Miqueas. Voy a tratar de ir rápido para alcanzar a dar las 8 profecías. Hay más, hermanos, pero yo me voy a enfocar en estas 8 hoy. Amén. No van a decir, la hermana ni sabe, nomás dijo 8 y son más. Miqueas 5:2. Amén. Ayúdenme porque no lo encuentro. Amén. 5:2. Miqueas. No Malaquías, Miqueas. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Pero tú ves en plaza pequeña para estar en la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Amén. Habla de Belén, ¿verdad? Y dice que es pequeña para estar entre las familias de Judá, pero sigue estando entre las familias de Judá. Amén. Y dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son ¿desde cuándo? El principio, desde los días de la eternidad. Génesis 1:1, ¿con qué inicia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 empieza en el verbo. Entonces Jesús está desde el principio, y aquí nos está diciendo, y sus salidas son desde el principio. Entonces vemos que la Biblia, amado hermano, no se contradice. Muchos dicen, no, la Biblia se contradice. No se contradice, que no la entienden, que no la leen es otra cosa. Pero la Biblia no se contradice, pero está diciendo que este que va a ser Señor en Israel va a nacer ¿dónde? En Belén. Ahora, ¿dónde en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esta profecía? Vamos a Mateo 2:4-6. Mateo 2, del 4-6. Mire lo que dice. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí le están contestando a él. ¿Y dónde nació Jesús? Nació en Belén. Entonces vemos que la profecía del libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, se cumple en Mateo 2, del 4-6, que Jesús nació en Belén. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que una profecía dicha más de 400 años antes se cumpliera más de 400 años después? Las probabilidades son 1 en 280,000. Y uno puede decir, pues no está tan, no es una probabilidad muy mínima, o sea, 280,000 no es tan grande. Pero la clave en esto es que cada profecía tiene un número de probabilidad. Y cuando multiplicas todas las profecías en sus probabilidades, hermano, nos damos cuenta que no hay probabilidad de que sea una casualidad, que no hay probabilidad de que es un error, sino que es una realidad, que Jesús es el hombre que nació según lo decía en el Antiguo Testamento. Ahora, podemos alegar dos cosas: o Dios le dijo a los profetas todo tal cual iba a ser, o los profetas adivinaron. Correcto, porque
tendrían que haber sido los profetas muy buenos en las adivinanzas para adivinar todo. Pero la realidad es que Jehová les dio la palabra y ellos profetizaron todo cuanto Dios les hablaba. Y ellos hablaron del Mesías que venía, y cada una de esas profecías en el Antiguo Testamento, y son muchas, hermanos, pero yo solo voy a hablar de 8 hoy. Amén. Son muchas que nos demuestran que Jesús es definitivamente el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahora a Malaquías 3:1. Amén. La primera profecía que vimos que se cumplió es que Cristo nacería en Belén. La segunda es el precursor de Cristo, Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero está diciendo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. ¿Quién hablaba de esa manera en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Ahora vamos a ver Marcos 1 del 2 al 8. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Se está cumpliendo la profecía del mensajero que prepararía el camino de Jesús. Amén. Y usted sabe que Juan el Bautista y Jesús tuvieron su primer encuentro, ¿de qué manera? En el vientre de sus mamás. Amén. María y Elizabeth. Y Juan reconoció quién era Jesús, y hubo un movimiento allí, ¿verdad? Y fue llena del Espíritu Santo. Entonces, se están cumpliendo las profecías que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Y una vez más, hermano, le digo, no es casualidad. No es que alguien simplemente adivinó lo que iba a pasar. Es que cuando Dios habla, Dios cumple sus promesas. Y como les decía, del final del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se cree que pasaron alrededor de 400 años. ¿Qué nos habla esto acerca de Dios? Que a veces Dios se queda en silencio. Amén. Pero no porque se queda en silencio quiere decir que se olvidó, o que cambió de parecer, o que ya no va a hacer lo que dijo que haría. Él de todos modos cumple, pero hermano, Dios también se enoja y deja de hablar. ¿Cuántas veces usted se ha enojado con él y le deja de hablar? ¿Usted se acuerda de Abraham cuando Jehová le dijo que iba a tener un hijo, y viene Sara a querer ayudar a Abraham y le dice, no, yo ya no puedo, ve con mi sierva y tiene a Ismael? ¿Y qué hizo Dios? Le dejó de hablar. ¿Por qué? Porque no le hizo caso, no le obedeció. Pero si usted se encuentra en una situación donde usted dice, a mí Dios ya no me habla, piense qué tan obediente ha sido usted con Dios. A lo mejor Dios no te habla porque a todo mundo no le haces caso.
Es como cuando alguien viene y te pide un consejo y tú le das un buen consejo y va y hace lo opuesto. Cuando vuelve a venir, ¿qué le dices? ¿Para qué me preguntas si tomas para hacer lo que quieras? A mí ya ni me preguntes nada, ¿sí o no? Entonces a veces Dios dice, lo voy a dejar sin hablarle un rato, a ver qué pasa con él o con ella, porque Dios sabe lo que Él va a hacer. Él va a cumplir siempre sus promesas con nosotros, amén. Así que en Malaquías 3:1 hay una profecía acerca de un mensajero que vendría y prepararía el camino del Mesías, y vemos que ese mensajero viene a ser Juan el Bautista, y vemos que esa profecía se cumple, y alguien más, no Juan el Bautista lo está diciendo, sino que Marcos lo está diciendo acerca de Juan el Bautista, amén. Ahora vamos a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Aquí nos habla de que Jesús entraría a Jerusalén arriba de ¿qué? De un pollino. Isaías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Y dónde vemos que se cumple esto? En Mateo 21 del 4 al 11. Entonces la profecía aquí, Jehová le está diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Hemos conocido algún otro justo sobre la tierra? Solo Cristo. ¿Hay otro salvador? Solo Jesús, no hay otro. Yo sé que la Iglesia Católica le gusta decir que el Papa es el vicario de Cristo, y vicario quiere decir sustituto. Nadie sustituyó a Jesús, al contrario, Jesús fue el vicario de nosotros, porque nosotros debíamos estar en la cruz y Él nos sustituyó en la cruz y llevó en Él nuestros pecados, y dice que Jehová cargó en Él el precio de nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús no necesita ningún sustituto. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Salvador de la humanidad. Amén. Yo sé que la iglesia tradicional inventa muchas cosas, pero usted y yo leemos la Biblia. Amén. ¿Alguien ya lo encontró? Mateo 21 del 4 al 11, para que lo lean. Mateo 21, del 4 al 11. Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí leyó la hermana Zacarías 9:9, ¿verdad? No, Mateo 21, 5. Ah, es del 4 al 11. Mateo 21, del 4 al 11. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aunque se estaba cumpliendo una profecía, lo miraban solo como un profeta, no lo miraban como el Hijo de Dios, aunque algunos sí decían:
Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero aún dentro de esas palabras no están reconociendo que era el Hijo de Dios. Reconocían que era hijo de David, y el término hijo de David viene porque David era de la tribu de Judá. ¿Y de qué tribu viene Jesús? De la tribu de Judá. Entonces David viene a ser la persona después de Jesús más importante que ha salido de la tribu de Judá. Entonces por eso a Jesús se le dice hijo de David. Pero al decirle hijo de David no están necesariamente reconociendo que es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, vemos, amado hermano, que en Zacarías se nos dice que entraría en Jerusalén montado en un asna, y aquí en Mateo 21, del 4 al 11, vemos que eso sucede y se cumple una profecía más. Ahora, esta profecía, ¿qué probabilidades tiene de que se cumpliera por casualidad? 1 en 100. Muy bajito, ¿verdad? 1 en 100, cualquiera. Cualquiera puede leer y decir, ahí dice que va a entrar en un pollino a Jerusalén, pues me consigo un pollino y entro a Jerusalén, ¿verdad? Entonces es una probabilidad muy, muy bajita de que pueda suceder. Es muy fácil de que sucediera. En cuanto a Juan el Bautista como el mensajero, es 1 en 1000, y que Jesús entrara a Jerusalén en un pollino es 1 en 100. Ahora, también, amado hermano, fíjese, usted sabe que el libro de Salmos también tiene muchas profecías. Es uno de los libros del Antiguo Testamento que más profecías mesiánicas tiene, solamente que a veces no las sabemos interpretar de la manera correcta para entender que está hablando de Jesús, porque el libro de Salmos son cantos que David escribía, pero dentro de esos cantos hay profecías, y aquí vamos a mirar una. En el Salmo 41:9 se nos habla de que Cristo sería traicionado por un amigo. Salmos 41:9. Salmos 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, está hablando alguien que comió pan conmigo, me traicionó. ¿Quién comió pan con Jesús? ¿Y quién traicionó a Jesús? Aquí nos está dando una profecía de lo que habría de pasar entre Jesús y Judas. Amén. Y esto lo vemos en Lucas 22:21. Lucas 22:21. Yo sé que estamos para atrás y para el frente de la Biblia, pero esto es bueno, hermano, porque aprendemos. Amén. Lucas 22:21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pues imagínate, están sentados en una mesa y Jesús dice: aquí en la mesa está sentado el que me va a traicionar. Todos se ven: ¿quién será? No, vas a ser tú, no tú. Y empezaron, ¿verdad? ¿Y quién irá a ser? Y Jesús sabía exactamente quién iba a ser. Hermano, y esto me lleva un poquito a el tema que tratamos la semana pasada acerca de la inmadurez emocional. ¿Cuánta madurez espiritual y emocional tenía Jesús, que se sentó a comer sabiendo que ese hombre lo iba a traicionar? Y cortó el pan y le dio pan. ¿Cuántos de nosotros, si supiéramos que alguien nos va a traicionar, no le damos la patada primero? O sea, se la hago antes que me la haga. ¿Sí? Hay un dicho que dice: me lo llevo antes que me lleven.
De que lloren en mi casa, que lloren en su casa. Exactamente. El que pega primero pega 2 veces. El que pega primero pega 2 veces. Fíjense la madurez emocional de Jesús, de estar ahí sabiendo no solo que alguien que estaba ahí lo iba a traicionar, sino sabiendo quién era el que lo iba a traicionar. Agarra el pan, lo parte y lo comparte con él también. Cuánta madurez emocional, amén. Si usted se perdió la enseñanza del miércoles pasado, está en YouTube ya, la puede encontrar ahí, y es el tema de la inmadurez emocional, amén. Es un tema bastante bueno y bastante edificante para la iglesia, amén. Así que aquí en Lucas 22-21 vemos que se cumple que un amigo traiciona a Jesús. Alguien que se sentó a la mesa, alguien con quien Jesús comparte el pan, lo traiciona. ¿Qué probabilidades hay de que esto sucediera tal cual estaba escrito? 1 en 1000. 1 en 1000. No es un número que uno diga, bien difícil, no, 1 en 1000 es bien poquito. Pero que se cumpliera la primera que vimos, la segunda, la tercera y ahora la cuarta, hermano. Ya después vamos a ver el número total de todas, amén. Y es un número que algunos quizás nunca ni hemos escuchado, porque cuando yo estudiaba esto era un número, hasta tuve que buscar en Google cómo se dice ese número, porque nunca lo había visto. Es demasiado grande, amén. Así que vemos que Jesús sí fue traicionado por Judas, que se consideraba su amigo. Pero también Zacarías 11:12 nos dice específicamente que Cristo iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. Vamos una vez más a Zacarías. Ayúdenme, porque si ya se dieron cuenta, soy mala para encontrar Zacarías. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mi salario 30 piezas de plata. Amén. Ahí está hablando, fíjese, si usted mira, aún en el Antiguo Testamento, cuando Jehová le está dando las reglas y la ley al pueblo de Israel, y les habla acerca de los siervos que en realidad eran esclavos, y les da el precio que debes pagar si un animal tuyo o alguien de tu casa le causa la muerte al siervo de otro. ¿Cuánto le dice que tiene que pagarle? 30 piezas de plata. O sea que para Judas Jesús tenía el valor de un esclavo. Wow. Yo cuando miraba esos números así, yo decía, qué triste. Yo también, o sea, para Judas Jesús valía lo mismo que un esclavo. Y yo sé, hermano, que humanamente todos valemos lo mismo, pero Jesús, amado hermano, vale más que nosotros. O sea, no hay comparación entre nosotros y Jesús. Pero para Judas Jesús valía lo mismo que un esclavo, que son 30 monedas o 30 piezas de plata. Y ahí en Zacarías 11:12 está diciendo, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahora, ¿por cuánto vendió Judas a Jesús? Mateo 26:15. Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Una profecía más que se está cumpliendo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? 1 en 1000. Amén. No es una probabilidad muy difícil de alcanzar, pero se están cumpliendo todas. Ahora, mire lo que dice ahí mismo en Zacarías 11:13.
Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Dice el 14, quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Pero usted ve allí que está diciendo que agarraron esas 30 piezas de plata y lo echaron al tesoro. Pero si vemos después en Mateo 27, 3 al 10, mire lo que dice ahí, Mateo 27, del 3 al 10. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ahí está, se está cumpliendo una profecía más, que eso fue usado para comprar un terreno, ¿verdad? Una profecía más que se está cumpliendo, y esta es una en 100,000. Ya el número es más difícil alcanzarlo en estas probabilidades. 1 in 100,000 probabilities de que se cumpliera esa profecía. Pero una de las profecías que están en el Antiguo Testamento que más tocan mi corazón es que aunque Jesús era inocente, se mantuvo en silencio cuando estuvo en juicio. Uy, hermano, qué difícil es imitar a Jesús en esto. Qué difícil es imitar a Jesús en esto de guardar silencio cuando eres acusado de algo de lo que eres inocente. Hermano, nosotros estamos dispuestos a pelear a capa y espada por defender nuestra inocencia. Nos volvemos Pedro, inmaduros emocionales, igual que Pedro, ¿verdad? Porque queremos que se crea en nosotros. Queremos comprobar nuestro punto, nuestra inocencia, que quede comprobada y que los que nos acusan queden 100% seguros de que lo que yo estoy diciendo es verdad y que yo soy inocente de lo que estoy siendo acusada. Pero miren lo que dice el libro de Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, o sea, Jesús se quedó en silencio. Y aquí en Isaías todavía no nace Jesús, pero ya se está dando esta profecía de que al ser juzgado, crucificado, acusado, él no abriría su boca. Y Jesús, amado hermano, cumplió esta profecía. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, 60 al 61. Marcos 14, 60 al 61. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía.
el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No se puso a pelear con ellos, simplemente declaró una verdad. No buscó defenderse, no buscó llevarle la contraria, simplemente habló con la verdad y fue todo. Qué difícil es aprender a imitar a Jesús en esto, ¿verdad? Porque cuando nos acusan injustamente de algo, peleamos y peleamos y peleamos. Y aunque después la persona nos diga: ok, pues ya, discúlpame, seguimos peleando porque estamos ofendidos, porque nos acusaron de algo. ¿Cuántos somos así? Yo sé que no soy la única, hermano. No me haga sentir loca, porque me voy a poner a pelear con usted por acusarme. Todos buscamos defender nuestra inocencia, pero Jesús, amado hermano, se mantuvo en silencio. Y la última profecía que vamos a ver, ya vamos a terminar. Cristo es crucificado. Amén. La profecía acerca de que Jesús callara estando en juicio tiene una probabilidad de 1 en 1000. Amén. Y de la crucifixión de Jesús, Salmos 22:16. Salmos 22:16. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Alguien sabe qué quiere decir horadaron? Agujero. Quiere decir que le agujeraron. ¿Usted se acuerda cuando crucificaron a Jesús? ¿Qué le hicieron? Los clavos, le agujeraron las manos y los pies también. Entonces ahí estamos viendo que David está dando esta profecía. Ahora, David, cuando da las profecías acerca de Jesús, no las habla en tercera persona, sino que las habla en primera persona, diciendo: me pasó, me hicieron. Pero él está hablando en el lugar de Jesús. Entonces está diciendo que como perros lo iban a rodear, que lo cercarían una cuadrilla de malignos y que horadarían sus manos y sus pies. Vamos al libro de Juan, capítulo 19. Versículos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Amén. Allí está hablando de la crucifixión de Jesús. Y la crucifixión era que le agujeraban las manos y los pies al momento de clavarlo en la cruz. Ahora, la probabilidad de que se cumpliera esta profecía era 1 en 10,000. O sea que no estaba tan fácil. Ahora, los números no son muy grandes, o sea, la probabilidad es alta, no es muy baja en que se pudiera cumplir. 1 en 280,000, 1 en 1000, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 1000, 1 en 100,000, 1 en 1000 y 1 en 10,000. Pero para poder entender solo de estas 8 profecías, hermano, hay muchas más, pero yo solo estoy hablando de estas 8. En números simples, ¿cuál es la probabilidad de que un solo hombre en él pudieran cumplirse 8 profecías? Estas 8 profecías es 1 en 10 quintillion. No lo sé decir en español, hermano. ¿Usted ha escuchado ese nombre? No. Quintillón. 10 quintillones. Yo he escuchado 1000, millón, billón, trillón, 1000 millones, 1000 trillones,
pero nunca había escuchado la palabra quintillón. Y para ponerlo en perspectiva es un 1 seguido por 28 ceros. 1 en ese número, 10 quintillones, es la probabilidad de que un solo hombre pudiera cumplir 8 profecías solamente. No existen 10 quintillones de personas en el mundo. ¿Saben cuántas personas hay en el mundo? Alrededor de 7.8 billones. 7.8 billion. Y estamos hablando de un quintillion. O sea que es imposible que alguien pudiera cumplir solo estas 8 profecías si no es realmente el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Le decían, nunca ha hablado un hombre así como habla él. Amén. Y tenemos todos los milagros que Jesús hizo, que Jesús mismo dijo que no podían escribirse porque no alcanzarían todos los libros para escribir todos los milagros. Amén. Hermana, hay algo que me llama la atención a mí. Yo creo que de las 8 profecías que vimos, yo creo que solo 2 hablan para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cómo? Solo en 2, creo, de las profecías que vimos, 2 de las 8, la misma Biblia lo dice. para que se cumpliera. Ajá. Pero así como en esto, yo tengo dificultad, yo no, de profecía no sé mucho. Porque en realidad, si este es un canto, un poema de David, él nomás lo dijo, ¿verdad? Y es como que él dice algo, se escribió, pero saber cuántas personas también pudieron haber pasado lo mismo, que han sido mordidos por perros, que han sido. Entonces, ¿quién define que esta es una profecía mesiánica? Se define en el sentido de que se puede encontrar paralelamente un versículo que tiene un sentido común con lo que él está diciendo, porque Salmos, les decía, no es en realidad un libro profético. David no era un profeta, David fue rey de Israel y escribió cánticos, pero algo que sabemos de David es que David sí era lleno del Espíritu Santo, porque cuando tenía la fuerza para matar un león o un oso, no era algo natural, era algo sobrenatural que venía sobre él cuando él hacía eso. Entonces, si él escribió cantos, lo más probable es que en el momento que los escribía, ese poder sobrenatural del Espíritu Santo venía sobre él y profetizaba dentro de los cantos que él escribía, porque el libro de Salmos son salmos, son cantos. Ahora, no 100% podemos decir específicamente sí es una profecía, porque no es un libro profético. Sin embargo, lo que está diciendo concuerda con lo que vemos que sucede en el Nuevo Testamento. Yo personalmente no soy experta en profecías bíblicas de escatología, del fin del mundo, que si el milenio. No soy experta en esos temas, los estudio, trato de entenderlos, pero en cuanto a las profecías mesiánicas sí las he estudiado porque son más fácil de ver el cumplimiento, porque ya pasaron, es algo que ya pasó. Las que son del fin del mundo pues no han pasado todas, entonces es más difícil. Pero por eso sí es cierto que 2 de las que vimos decían para que se cumpla como está escrito, pero no necesitamos que la Biblia nos diga para que se cumpla lo que está escrito para saber
que vimos algo en el Antiguo Testamento y lo estamos viendo cumplirse en el Nuevo Testamento. O sea, podemos nosotros leerlo y deducir, bueno, el Antiguo Testamento dice que va a pasar esto y acá estamos viendo que está sucediendo eso de esa manera. No sé si respondo su pregunta. Sí, o sea, yo entiendo, pero digamos, puede de repente alguien salir y ¿cómo se dice? Disputar o contradecir eso, ¿no? Y decimos, no es una profecía. Y porque tiene un punto de vista diferente al nuestro. Ahora, con las otras profecías que dicen esto, para que se cumpla por lo dicho por el profeta, ¿verdad? Que iba a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que habla de Juan. Entonces, eso no lo podemos, puede venir quien venga a discutirlo, porque la misma Biblia lo asegura. Y yo como soy así como el asno que le subió Jesús, ¿no? Entonces no entiendo mucho y yo digo, pues cuando oigo que alguien me contradice como esta profecía, yo me quedo callado. Pero si me contradicen la otra, entonces sí saco la cara, porque aquella, la misma Biblia lo dice, y Sí. yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, pero entonces también entraríamos en el dilema de esto, de que hay muchas profecías que están en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús y se cumplieron en el Nuevo Testamento, pero no dicen, y esto es para que se cumpla. Entonces diríamos que las profecías no se cumplieron. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? En Salmo capítulo 2, versículo 8 dice, pide mi interés por heredad las naciones, como por Dios tuya los que piden la tierra. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 25 de adelante dice, que por boca de David, dice, tu siervo, dice, porque se murmuran contra mí la gente de los pueblos, dice, piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se fundaron unos contra el Señor y contra su ungido Cristo, ¿sí? O hablando del Señor Jesucristo. Sí, o sea, sí hay porciones del libro de Salmos que hablan de Jesús. No lo dicen explícitamente, pero por ejemplo cuando David está diciendo, me parece que es el Salmo 45, cuando dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, pues no hay nada después que diga específicamente, y como dijo David en el Salmo 45, que eres el más, pero sabemos que está hablando Pero el de apóstol Jesús. Pedro le dice que profeta, David, profeta. ¿Lo llama profeta? Sí, se llama profeta en Hechos, A ver. capítulo 2, versículo 29 en adelante. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bueno, entonces ahí está la respuesta. Amén, hermana. Amén. Y también desde que cuando Saúl igual fue rey, profetizó. David profetizó, o sea, han habido muchos profetas a través de la palabra. Pero a mí me llama la atención en Hechos cuando Felipe y el eunuco. O sea, también él hace referencia de Isaías, cuando le dice, en el pasaje de la escritura que leía, era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces, yo pienso, como dice el hermano, va haciendo referencia y va uniendo, nomás que yo para mí, mi pensamiento, digo, es como un rompecabezas, que no todos pueden armar, yo no. Está Pero complicado. a mí me lleva así, por ejemplo, en este tema de las profecías. Felipe era una persona común y corriente, fue discípulo, pero no directamente como los 12 discípulos de Jesús. Entonces, ¿y cómo a él se le reveló por medio de qué? Del Espíritu
las respuestas, amén, bíblicas en cuanto a eso. Nosotros no reconocemos necesariamente a David que fue un profeta porque no tiene un libro profético donde se declare que él era profeta, pero definitivamente sí profetizaba cuando era lleno del Espíritu Santo, aún dentro de los salmos que él escribía, amén. Y pues lo diga o no explícitamente la Biblia, esto es para que se cumpla esto. Estamos viendo que sí es paralelo y que sí se cumple, amén, y que concuerda. Y pues para poder llenar una sola persona